Hola, bienvenidos a todos, yo soy Maca. Yo soy Darío. Y esto es Impares. Así es. Hoy tenemos una invitada de lujo. Una invitada muy especial, muchas gracias por venir. Doctora Rosana Maldonado, con más de 30 años de experiencia en odontología. Tiene una clínica odontológica en Irigoyen 615 y es graduada de la UNC, de la Universidad Nacional de Córdoba. Y hoy está acá. Muchísimas gracias por venir. No, al contrario. Muchísimas gracias por venir y sacarnos las dudas. Darío, sí, muchísimas dudas. Dudas de todo un poco. Y después siempre dejamos también las redes para que la gente, alguna duda que tenga, algo que le quedó dando vuelta, Claro. la puede dejar ahí y tal vez si tiene tiempo, si quiere venir, si le gustó, si se sintió cómoda, vuelve y retomamos el tema. Sí, tal cual. Tal Bien. cual. Bueno, para empezar, podemos hablar un poquito de la limpieza y el cuidado dental. Sí, bueno, la limpieza siempre, bueno, para empezar, digamos, la salud bucodental tiene que ver con la limpieza y con la higiene, con los buenos hábitos, ¿no es cierto?, desde la niñez. Y bueno, y especialmente para los padres, para que, ¿no es cierto?, incluyan eso. No nos miren nosotros que no tenemos hijos. Todavía no. No. Ni en camino, nada. O lo van a tener, o sus sobrinos, o lo que sea. Sabrá Claro, Dios. inculcarlo desde chiquitos este hábito de limpieza. Y otro hábito Sí. es el de la dieta, ¿sí? Menos azúcares, menos hidratos de carbono, y bueno, el uso de hilo dental en la limpieza. Ah, eso también. ¿Qué tan importante es el hilo dental? Por ahí es un poco dejado de lado eso. Bueno, el hilo dental es súper importante para la higiene, porque eso limpia los espacios interdentales, ¿no es cierto? Y bueno, es muy importante para las encías y para las piezas dentales. Bien. Y después, aparte, no solo el cepillo, también tenemos cepillitos interdentarios. Tenemos ¿Cómo serían antisépticos. esos cepillitos Y son interdentarios? esos cepillitos chiquitos, ¿no es cierto? Con ganchitos Muy finitos. Que limpian los espacios de estos interdentales que son difíciles de limpiar con el cepillo común. ¿Y cuánto tiempo es el aconsejado por ahí para tomarse en limpiarse la boca? Mínimo 2 veces. Esas serían en el 2 día. veces. En el día. ¿Y el tiempo? Sí, Es la importante. higiene principal y al acostarse. Bien, ¿y el tiempo que demanda la limpieza? ¿Cuánto sería? Y mínimo 10 minutos. Dios mío. Si O sea, no hay que están... tomarse el tiempo. 10 Sí. minutos. No lo tenés a la mañana, tomarlo a la noche. Bien, pero por lo menos una Un vez, poquito menos. ¿Cuánto? por lo menos 5 minutos. 5 minutos. Pero es importante limpiar en zonas donde a veces no tenemos idea, ¿sí? Porque de ahí viene la halitosis también. Bien, ¿sí? eso ¿Qué también. es la Y halitosis? la halitosis es el mal aliento. Sí, porque sabemos que en la boca tenemos Tengo. bacterias Sí. y tenemos que eliminarlas. Sí. Entonces, zonas de lengua, Eso, zonas posteriores. ¿sí? eso le iba a preguntar. Estaba viendo una serie la otra vez, El Encargado. No le quiero spoiler la última temporada, pero veía Muy buena también serie. un problema. Sí, que hacían mucho hincapié sobre eso, la halitosis, y que tenía una situación severa uno de los personajes. Ajá. Así que me quedo dando vuelta a eso por ahí. ¿Cómo prevenirlo? ¿Qué tener en cuenta? La prevención es eso, o sea, tener una buena higiene es lo primero, ¿no es cierto? Y después ir ordenándose, digamos, en la zona. Primero parte dentaria, encías, zonas de mucosa, lengua, zonas de amígdala. Y después ya puede haber otras halitosis ya provocadas por enfermedades genéricas, ¿sí? Bien. Como ¿La diabetes. alimentación influye? Sí, influye la alimentación, por eso menos dulces, menos hidratos de carbono, más fibras, todo Bien. eso ayuda a una mejor. Bien. La pasta de dientes, usted que nos recomiende algo que usted diga, esta es la pasta suprema, esta es la que Tal vale, cual. esta es la que debes ¿O comprar. qué tener en cuenta a la hora de comprar Sí. o elegir? Bueno, las pastas dentales, generalmente lo que buscamos nosotros los dentistas para nuestra boca es de que tenga flúor para la prevención de la caries. Flúor. Y otra es que, digamos, tenga menos abrasivos. Bien. O sea, de que no dañen nuestro esmalte.
¿Y qué se podría considerar como abrasivo? Hay unos que vienen, por ejemplo, con carbón activado. Bueno, todas esas son abrasiones, o sea, Ajá. provocan lesión, micro lesiones en nuestro Ajá. esmalte y bueno, lo pueden dañar. ¿Y eso lo hace más propenso a la carie? Buscan pastas blanqueadoras Sí. que también influyen en la abrasión del diente y en lugar de hacerle mejor, lo dañan. Claro, porque se debilita. Claro, se debilita y forma microporos donde después los pigmentos Claro. se adhieren ahí en el esmalte. ¿Sí? Tal Bien. cual. El esmalte, ¿cómo lo cuidamos? ¿Qué tenemos en Y cuenta? con las pastas. Las pastas. Con evitar traumatismo, Bien. evitar la caries, ¿sí? Todo eso Bien. es Hay cuidado. hay una cosita por ahí dando vueltas en internet sobre que las bebidas, como una marca muy conocida, que no vamos a decir el nombre, La que va con pero el Darío está con Ah, un color que La que se representa. mezcla con el Fernet. Exactamente. Esa daña Sí. nuestros dientes, el esmalte. Sí, sí. Es verdad. Muchas bebidas, sí. Y por la gran cantidad de azúcar que tiene. Ujú. ¿sí? De ¿Alguna- Producen acidez. Entonces dañan Claro. la superficie del esmalte. ¿Alguna duda frecuente o algo, como un comentario o gente que le caiga con, no sé, me pasó esto y esto, que sea muy frecuente? Y bueno, lo frecuente es la caries, la gingivitis, Bien. la enfermedad periodontal, la pérdida de piezas dentarias. Ujú. ¿La gingivitis es el sangrado de la encía? ¿Es normal? No es No normal. es normal que sangre, por ejemplo, en un cepillado, no debe sangrar. Ujú. Si sangra es porque está inflamado, porque ya hay bacterias que no han sido eliminadas, entonces sangra. O sea, eso podríamos tomarlo como un síntoma Eso de... como síntoma. Hay que ir. Claro, de asistir. Por lo menos una vez al año al dentista. Bien, ¿y qué otro síntoma por ahí podemos tener, además del mal aliento, la litosis, Claro. este sangrado gingival? ¿Qué otro? Y bueno, vemos color rojo en nuestras encías, Ajá. retracción de encías, Ajá. todo eso influye, ¿no es cierto?, en la enfermedad esta, tanto la gingivitis como la periodontitis. Bien, el bruxismo. Bueno, el bruxismo es un trastorno, o ahora le estamos diciendo que es una enfermedad, Ajá. porque tiene muchos síntomas y es el de apretar nuestras piezas dentarias. A la noche. Claro, tanto de noche como durante mira. el día, porque influye mucho el estrés. Mm. Sí, lo que estamos viviendo. Entonces, no nos damos cuenta porque actúa el sistema nervioso autónomo y nos daña los músculos, los contrae, ¿sí? Y perdemos pieza dentaria, o sea, esmalte. Entonces, así nos damos cuenta, porque hay un desgaste extremo en los dientes, ¿sí? Y pérdidas de dimensión vertical, ¿sí? O sea, y fracturas también. ¿Y dolor? Dolor también de los músculos, cansancio, dolores de cabeza, dolores de cervical. ¿Y ¿sí? cómo se trata? Y los tratamientos actualmente tenemos placas de relajación muscular, ¿sí? Que son muy usadas, pero son paliativos, no curan. ¿sí? Bien. ¿Tiene Sí, cura el bruxismo? no tiene cura, no tiene cura. Por eso las placas se usan de por vida. Y también se usa la toxina botulínica, ¿sí? Para poner en los músculos, ¿sí? Masticatorios como el macetero, para evitar que se contraigan. ¿sí? Wow. Eso sí que no Entonces, no había el hecho escuchado. de relajar eso provoca, o sea, mejora, Ujú. masajes musculares, Ujú. relajarse, ¿sí? Ujú. Eso mejora, pero no lo cura. Muy bien. Ese- Darío. Sí, muelas del juicio. ¿Se sacan, no se sacan, se Yo dejan? estoy en la edad. Las llevo a mi casa. Claro, bueno, las muelas de juicio son piezas dentales que salen, digamos, desde 17 a 25 años. Se erupcionan, digamos, en zonas muy difíciles de Sí. limpiar, de higienizar y causan estrechez también, ¿no es cierto? Entonces, bueno, en ese caso sí, se las extrae. Y cuando están bien erupcionadas, no hace falta ¿Síntomas? sacarlas. ¿Síntomas de Y la bueno, muela del juicio? dolor, inflamación, infección, olor, Mm. ¿sí? Y,
Por ejemplo, consulta personal. Me voy a tomar el atrevimiento de hacer una consulta personal. Yo tengo 26 años. Sí. No tengo señales ni síntomas de ninguna muela del juicio. Ajá. Más allá de que sí se me están moviendo un poco los dientes. Ajá. ¿Pero las tenés a las No piezas? sé. Pero fuiste al dentista. Fui al dentista y me dijo que había que hacer una placa. Entonces no están en boca. En ese caso, digamos, no han erupcionado, entonces se saca una placa radiográfica, ¿sí? Panorámica, entonces se ven las 4, Bien. si están o no. Y en el caso de que estuvieran, ¿hay que hacer cirugía? Tengo miedo. Cuando están mal, sí, o sea, cuando erupcionan mal, sí, se conviene. Por ejemplo, en ortodoncia aconsejan sacarlo. Ok. Bueno, me armaré de... Porque provocan apiñamiento o provocan separación de dientes, ¿sí? Me voy a armar de valor y voy a sacar una consulta con usted para hacer eso, porque es algo que vengo posponiendo hace bastante ya. Bueno, ahora si ves cambios, digamos, en apiñarse los dientes, probablemente están haciendo fuerza para salir y el ortodoncista, ¿sí? que ve esa parte, te puede decir que sí, que hay que extraer. Bien. Hablando del movimiento de los dientes, brackets. Claro, bueno, Ortodoncia. es la especialidad, ¿no es cierto?, de ortodoncia, y es para alinear nuestras piezas dentarias y otra para conseguir una mejor función, que sería la oclusión, ¿sí? De 10. ¿Hay una edad recomendable para hacerlo? Y la edad más recomendable es cuando ya terminan de erupcionar los dientes permanentes, que sería 12, 13 años. Ajá. ¿Y hay un límite o se puede hacer un...? No, se puede hacer hasta adulto. Mira, Sí, eso no lo sabía. sí. Y andan muy bien, la ortodoncia. ¿Le ha tocado en algún caso algún implante, como pues por ahí charlábamos de, no sé, un diamante? No digamos un diamante porque es medio raro que encontremos, o puede ser. Pero ¿le ha tocado algo que alguien le diga, bueno, quiero esto? No me ha tocado, pero sé que sí lo hacen, o sea... ¿Recomienda, no recomienda? ¿Castiga? No, yo no recomiendo. Bien, no recomiendo. ¿Cuál sería causa, consecuencia que usted no lo recomienda? Y no, porque es no cuidar nuestra parte natural, ¿no es cierto? Sí. Ahora, si es por estética, porque falta algo, porque no les gusta algo en nuestra boca, bueno, sí, puede ser. Pero para eso hay otra, o sea, el diseño de la sonrisa, por ejemplo, porque no nos gusta el largo, el tamaño, el color, ¿sí? Entonces existen carillas, existen coronas de porcelana, coronas de composite, ¿sí? Y estos, materiales, y estos strass que están de moda últimamente, que se ponen... también es una moda, ¿sí? Que se los puede poner, pero no daña. Tampoco exagerar, Claro. ¿sí? Y que alguien que sepa poner, ¿no es cierto?, con los adecuados pegamentos que necesitan, y tampoco hacer tanto desgaste, ¿sí? Claro. Porque para pegar, ¿no es cierto?, necesitan ácido que puede dañar si lo usan mal, ¿sí? De 10. Bien. Algo que usted nos quiere comentar, que diga, esta información es vital, esto sí o sí lo tienen que saber, esto lo tengo que dejar acá. Como que... ¿Algún consejo? Claro, que usted diga, bueno, esto lo tienen que saber, es principal. necesario. Los consejos es de que vayan, siempre asistan al dentista o odontólogo y no dejarse, por ejemplo, o si tienen caries, no esperar a que les duela para llegar al dentista, porque cuando ya llegan con el dolor, la pieza dentaria ya por ahí tenemos que extraerla y pierden una pieza o varias piezas, ¿sí? Sí. Entonces la caries es una de las principales. Hay otras enfermedades, pero la enfermedad periodontal, cuando también nos dejamos, perdemos la pieza dentaria porque ya no hay más tejido de sostén. ¿Cómo es la enfermedad? La enfermedad periodontal, que es la que viene por la parte de la encía. Y se enferma la encía. Se acumula la placa de bacterias, sarro, y va destruyendo nuestro hueso de sostén. Entonces pasa un tiempo, no voy porque no me duele.
Claro, y de repente salió el diente. Claro. Empiezo con movilidad, va al dentista y ya tenemos que extraer. Yo a mí me acaba de surgir una duda. Diabetes Bueno, la diabetes y es los una dientes. de las enfermedades sistémicas, ¿no es cierto? Porque ataca muchos tejidos, muchos órganos, y es una de las principales que nos nos da la pérdida de dientes. ¿Por qué? Porque ahí sí hay mayor cantidad de bacterias, ¿no es cierto? Y que penetran más que todo por la encía. Wow. Y nos dan las enfermedades. O sea, una persona que ya está diagnosticada con diabetes tiene que frecuentar claro, más el dentista. Mucho más. Y la higiene. Mucho más. ¿Sí? Bien. Darío, ¿algo que te haya quedado en el tintero? Nada, Es cero el momento preguntas. para sacarte las dudas. Resolvió todo. Yo me todo, saqué todo. todas las dudas. ¿Sí? Todas. Pero pueden preguntar más, porque siempre tenemos algo para... Yo creo que en base a esta charla van a salir. Sí. O sea, hay pacientes que recurren cuando tienen ya pérdida de paredes de dientes, ¿no es cierto?, o muela, y se dejan donde ya saben que, ay, doctora, tengo un flemón, ay, doctora, se me hinchó la cara. ¿Qué pasa? Son infecciones que van siendo crónicas hasta que pueden llegar a causar la muerte. Eso, sí. grave. Entonces, eso es muy grave porque tenemos en boca microorganismos que son muy nocivos, ¿sí? Y que pueden hasta causar una endocarditis generalizada y bueno, y ahí podemos, ¿sí? Sí, aparte de Causar que la muerte. está muy cerca todo lo que es el oído, Claro, el entonces, cerebro. y no automedicarse. ¿Sí? Muy importante. Porque pasa de boca en boca. Sí, El sí, hecho, sí. ay, me duele, sí, tomar esto, tomar lo otro, y no le hace efecto. Cuando llegan al dentista estamos ya, Sí. bastante, ya está complicado el caso, ¿sí? Sí. Hemos tenido ese tipo de pacientes. ¿Sí? Sí. De que han llegado al punto que han de... llegado al punto a internarse, a accesos ya crónicos. Bueno, está esta cosa de donde que... ya tienen generalizada la infección, ¿sí? Sí, está esta cosa de que dicen que la boca es el lugar del cuerpo más cochino. Y es donde entra todo. ¿Sí? Tal cual. Sí, debemos tener cuidado para todo, ¿sí? Y principalmente la higiene y todos los hábitos, que sean lo mejor posible. De 10. Bien, la gente que por ahí tiene miedo, por ejemplo, un adolescente o un adulto que tiene miedo, no quiere ir por miedo, pánico, lo que pueda llegar a causarle el no ir, ¿qué les recomendaría? Que Como- pierdan el miedo, porque tenemos herramientas, tenemos técnicas donde se ha adelantado mucho en ciencia, ¿no es cierto?, para evitar el dolor, para evitar el miedo, ¿sí?, de que lleguen, o sea, no ir con miedo. Yo sé que causa Sí. miedo, Causa mucho miedo. pero yo prefiero, ¿no es cierto?, tener salud a no hacerme algo por miedo. Tal cual. ¿Sí? Y el miedo es la primera vez. Ya después Sí, es menor. Bueno, sí. Es por desconocimiento también. Claro. A mí me Y pasó. es porque de boca en boca pasa Sí, tal cual. Nosotros Te meten miedo. escuchamos a los papás que dicen, no vayas al dentista porque... O el ruido. Sí, me da el miedo, ruido. la anestesia, la aguja. el torno y la anestesia. No. Entonces, bueno, ahora hay láser, hay etcétera, ¿sí? Como digo, para evitar eso, ¿sí? Bien. Doc, antes que se vaya, Sí. última pregunta, yo creo, cirugías para el maxilar. Sí. ¿Por algún problema, alguna cuestión que me podría decir? Sí, bueno, las cirugías son unas por traumatismo, sí, accidentes graves, donde se fractura el maxilar, hay cirugía. Bueno, eso lo tiene que ver el cirujano maxilofacial. Y otras también es para corregir ciertas mordidas, ¿no es cierto?, mordidas de clase 3, donde hay protusión de nuestro maxilar inferior o problemas en el maxilar superior, y todo eso ya lo tiene que ver con cirugías. Es una especialista. Es una especialidad. Es una especialidad. De 10. Bueno, existen también tumores que
afectan el hueso de nuestro maxilar y son tumores malignos, donde también se ejerce cirugías, ¿no es cierto?, bastante profundas. Y bueno, eso también lo tiene que ver el dentista, el clínico o el especialista para hacer los adecuados tratamientos. ¿Cómo se diagnostican esos tumores? Y por medio de la visita. Sí, la visita, que se lo puede ver en boca, y otras veces síntomas que tiene el paciente porque tiene ganglios o porque ganglios inflamados. Síntomas más que todo, y se piden placas o tomografías, resonancia magnética para ver de dónde provienen esas, que generalmente son eminencias o protuberancias que son indoloras, ¿sí? O también lunares, ¿sí? Que también pueden ser malignos, ¿sí? O lesiones como hiperplasias que son producidas por prótesis a veces, que nos pueden producir lesiones precancerosas. Wow. ¿Sí? Nunca había escuchado de cáncer en boca. Sí. Últimamente se está común. Mucho más. Sí. Wow. Bueno, una razón más para visitar al... Sí, llegarse por cualquier cosa. Porque el dentista ve la boca, ve las mucosas, ¿sí? Ve el color, ve todo eso, entonces puede haber lunar, como dije, puede haber lesiones que por traumatismo que uno no sabe, si lo causa cáncer, y si nadie lo ha visto, se inicia ahí un Claro, y la mayoría, me imagino, deben ser no visibles. No. A simple vista. No. Lo tiene que para ver nada, lo tiene que ver el especialista. Qué bueno, miedo. Sí, sonó mucho corte. Suena doloroso. Sí. Pero pierdan el miedo. Eso, ante todo, sí, perder el miedo. Bueno. Y recurrir al especialista que es necesario, que corresponde. ¿sí? Que corresponde. Muchísimas gracias, Doc. Bueno, gracias. Fue una charla muy, pero muy nutritiva. Sí, muy importante, muy necesaria. Muy necesaria. Pierdan el miedo, vayan. Sí, y a perder el miedo, sí. Tal Y por lo menos una vez mínima ir al dentista. Una vez al año. Claro. Bien. Bueno. Con el miedo y todo. Sí, para que tengan miedo. Bueno, llegamos al final, Darío. Sí, hasta acá nomás llegamos, yo creo. ¿Se nos acabó el tiempo? Sí, ya sabe la gente del otro lado, nuestras redes sociales en YouTube, Facebook, Instagram, TikTok, estamos en todos lados, en el negocio de la esquina, en la vereda. No hay excusas. También en el consultorio vamos a estar también afuera esperando por las dudas. Seguro nos cruzamos ahí en el consultorio porque yo voy a ir. Bueno. Bien. Bueno, ¿algo más que quieras agregar sobre Nada las más. redes? Nos despedimos. Cualquier duda que tengan. Gracias por estar en Media Pila. Bien. Gracias por seguirnos en este ciclo de Impares. Y muchas, pero muchas gracias a nuestros sponsors que nos siguen acompañando programa a programa. Desde el primer programa. Sí. Confían. Confían en nosotros. Confianza así que pura. muchas gracias. Nos vemos. Nos vemos.